justo que tengamos, que vayamos progresando poco a poco y evitarnos así esta serie de situaciones. La forma de hacerlo, yo voy a tomar el toro por los cuernos en ese aspecto y yo espero que ya la próxima sesión ya no tengamos este problema. Pero bueno, yo creo que debemos de empezar por respeto a Gloria y pues quiero empezar por recordar un poco lo que ya sabemos de Gloria. Gloria es una chica, una doctora maravillosa, y voy a leer brevemente su resumen de currículum. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México. Hizo posgrado en pediatría en el Centro Médico Nacional. Glufómetro. Ajá, no sé dónde anda mi compañero. Ahorita, pásalo. ¿Lo pasa? Sí, déjalo aquí en la camisa. Y certificador internacional de hospitales, académica numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría, gerente médico de la sección vacunas del laboratorio GSK, jefe de epidemiología hospitalaria en el Hospital Trinidad, profesor de la científico académico de la Asociación Médica Mexicana del Virus de Inmunodeficiencia Humana. Tiene 25 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Tiene 20 participaciones en libros. Tiene 7 direcciones y asesoría metodológica de tesis de posgrado en pediatría. Ha participado en 6 guías de práctica clínica. Tiene múltiples distinciones académicas y científicas en foros nacionales e internacionales y tiene como líneas de investigación los tópicos sobre antibióticos, antirretrovirales, infecciosos y virales, hepatitis y el síndrome de inmunodeficiencia humana. Doctora Gloria Huerta García, bienvenida. Muchas gracias por las precisiones y le escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla, por favor. Me dicen en el momento que la empiecen a ver. Hoy. Ya creo que le tienes que poner... Me tienen que dar permiso, por favor, de compartir. Está como anfitrión, doctor. Ok, entonces déjeme ver por qué no puedo, porque me dice que no puedo compartir pantalla. Dame un segundito. A ver, por algún motivo no me está dejando. Diana, ¿por qué no le pasas a ella que sea el anfitrión y tal vez tenga más facilidad? Ya es anfitrión, doctor. Ya me indica que es anfitrión. Sí, estoy como anfitrión, pero déjeme, no me permite, me dice que no puedo. Dice permitir que Zoom acceda a su pantalla y hasta donde sé lo permito, pero... perfecto. Sí, papá, se va a quedar con nosotros para explicarnos el balance. Me encantaría... Tiene que permitirle a Zoom. Sí, es lo que estoy intentando hacer. Parece que ya. Entonces creo que ya me va a permitir. Listo, ya me va a permitir compartir. Me dicen, por favor, en cuanto la vean. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, lo que sí voy a hacer es silenciarlos a todos, menos a mí, porque estoy oyendo mucho ruido. Claro. Entonces, bueno, ¿me escuchan? Bueno, perfecto, ya están todos silenciados. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema que me parece primordial de entender en este contexto de crisis sanitaria, lo que significa actividades esenciales y lo que podría ser una emergencia sanitaria y las oportunidades que tenemos en este momento como perdidas. Ya me presentaron, nada más mi conflicto de interés. Sí, soy gerente médico de vacunas en GlaxoSmithKline, pero no voy a hablar de producto y no voy a hacer ningún tipo de promoción a ninguno de ellos.
Vamos a hablar de las definiciones y de la historia de lo que se trata una emergencia sanitaria, los riesgos de dejar de vacunar a la población. Vamos a ver cuáles son las estrategias de las respuestas que tenemos que hacer, respuestas al día, y vamos a concluir un poquito al respecto. Entonces, dentro de las definiciones, la emergencia es cualquier evento o incidente que representa un riesgo a la vida, a la salud y a la infraestructura, y en términos que abarca crisis o desastres. Endémico, los niveles de enfermedad endémico es un nivel basal, lo que habitualmente esperamos en una población. Hiperendémico, cuando de repente es esporádico, que ocurre irregular, o de bacterias multidrogoresistentes. Epidémico, cuando aumenta con una frecuencia brusca. Nosotros empezamos, esta epidemia empezó en China y entonces fue un brote epidémico en el número de casos, la frecuencia fue brusca. Y el brote equivale a epidémico, pero solamente es un área geográfica, ¿no? Hubo un por qué poner barreras alrededor de una ciudad no funciona, porque claramente todos necesitamos del exterior, ¿no? En este momento, cuando toda la gente decía, es que ¿por qué no cierran el aeropuerto? ¿Por qué no cierran las fronteras? Realmente, históricamente, eso es algo que no ha funcionado, porque sabemos que ningún país es autosustentable, ninguna región del mundo es autosustentable, necesita el exterior y eventualmente van a llegar los microorganismos de otros lugares, que es lo mismo que pasaba con la peste, la plaga, ¿no? Tenemos historia de millones de muertes desde entonces, ¿no? Aquí tenemos una niña con viruela, la viruela está erradicada desde 1980. En ese momento la viruela, en 1520, que fue la primera pandemia, hubieron 56 millones de fallecimientos en el mundo. Y bueno, esto con toda la información que podría no haberse reportado en ese entonces, ¿no? Tenemos la peste negra o muerte negra, que es la epidemia por peste más devastadora, que fueron solamente en Europa 25 millones de muertes. La gripe española, que lo que cuantificaron fueron 50 millones de fallecimientos, pero parece ser que por algunos documentos puede ser hasta 3 veces esa cantidad. La gripe asiática y luego la gripe H1N1 que tuvimos en 2009, que tuvimos 200,000 fallecimientos en el mundo, ¿no? Y otras pandemias con las que seguimos viviendo, como VIH-Sida, la pandemia de SARS-1, ¿no? MERS y actualmente SARS-CoV-2 o COVID, como se llama la enfermedad. ¿Qué riesgos tienen estas pandemias, estas crisis sanitarias para la vacunación y para la salud en general, ¿no? Hay muchos impactos en la salud cuando dejamos de vacunar o cuando decidimos vacunar, ¿no? El directo, tener estas campañas de vacunación adecuadamente llevadas a cabo, pues disminuimos claramente la mortalidad y la morbilidad de las patologías. Sabemos que las vacunas después del agua potable son la medida de salud pública más importante que ha habido en la historia, ¿no? Es una medida que realmente ha impactado en la morbilidad y la mortalidad de los niños, de los adultos y de las personas de tercera edad. Afecta a la población económicamente más activa, por ejemplo, H1N1. Tenemos esta información de que los más afectados fue la población económicamente más activa, y entonces esto, además de ser un impacto directo, tiene un costo indirecto porque disminuye la ida a los trabajos, hay ausencia de recursos, ¿no? También disminuye los efectos crónicos, por ejemplo, los efectos crónicos que produce una enfermedad por Zika, una enfermedad por meningococo, por neumococo, y bueno, es una carga importante del sistema de salud, todas las enfermedades que se previenen por vacunación. Y el impacto indirecto, claramente disminuimos los desvíos de presupuestos hacia la salud, enfocándolos principalmente a una población sana. Disminuimos los accesos a servicios de salud y también la disminución que pueden tener
los viajes y los medios, por ejemplo, la semana pasada estaba pidiendo, por favor, el secretario de Turismo que abrieran el turismo, porque nada más para ponerles en perspectiva cuántos viajes en la Ciudad de México tenemos en avión, llegan 1,000 personas al día cuando aproximadamente llegan más de 50,000 personas en un día normal, ¿no? Entonces vean más o menos cómo están estos costos, tanto directos como indirectos, de tener una vacuna que prevenga estas emergencias sanitarias. Y todas las vacunas que tenemos en este momento disponibles para prevenir enfermedades tan catastróficas como las que les mencioné hace algún momento, por ejemplo, la viruela, todas han partido de epidemias o pandemias como las que estamos viviendo, ¿no? La epidemia de rubiola en 1964, que dejó a una generación altamente comprometida por el síndrome de rubiola congénita, ¿no? Entonces, todas estas vacunas que tenemos, podríamos encontrar alguna historia como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, en el 2014, con la epidemia de ébola en África, hubo una falta de cuidado rutinario para otras enfermedades que también son endémicas allá, como malaria, VIH y tuberculosis, que condujo a 10,600 muertes más de las que esperaban. Esto se llama un exceso de mortalidad por algo que estamos enfocados en una enfermedad, entonces tenemos un exceso de enfermedad exceso de mortalidad alrededor de situaciones que dejamos de controlar o en situaciones que se agregan a la patología que estamos viviendo, ¿no? También hubo un desvío, una disminución de recursos que condujo a la disminución de las coberturas de vacunación en 30% de los países afectados por ébola y poco personal por el miedo a enfermarse, ¿no? Que entonces podemos hacer una analogía en este momento con lo que nos está pasando en el mundo, ¿no? Entonces disminuye el personal de salud, tiene miedo a enfermarse, entonces disminuye el acceso, entonces se colapsa más el sistema de salud y produce una muerte mayor en la población porque los sistemas de salud no están suficientemente armados con material humano, ¿no? Entonces, la interrupción de la vacunación siempre va a resultar en un aumento de susceptibles y va a aumentar la posibilidad de enfermarse con tendencia a brotes, por ejemplo, con el sarampión, y ahorita vamos a entender por qué. En este momento, los análisis que tenemos es que más de 117 millones de niños en riesgo de no recibir la vacuna de sarampión únicamente por lo que estamos viviendo, ¿no? Y en México, aunque no podemos decir que ya regresó el sarampión al país, porque tenemos que tener epidemiológicamente esta misma transmisibilidad que hemos tenido desde abril hasta ahorita durante todo el año para considerar que regresó. Lo tenemos eliminado y ahorita solamente tenemos un brote, pero si disminuimos nuestras coberturas de vacunación, muy probablemente lo tengamos de regreso y eso es una cosa importante entender porque en este momento tenemos 2 situaciones de salud pública graves en la Ciudad de México, por lo menos. Las campañas de puerta a puerta para erradicación de polio dirigidas a más de 450 millones de personas, por supuesto están detenidas, son de las campañas que sí se deben delimitar, no podemos ir de puerta en puerta a vacunar a las personas y entonces esto va a tener un impacto muy probablemente en algunos países. Estas crisis humanitarias y los brotes han destacado la importancia de mantener la vacunación mientras aseguremos condiciones seguras. Claramente no podemos hacer campañas de vacunación, no podemos hacer campañas masivas de vacunación, que la gente vaya masivamente a vacunarse, pero tenemos que tener estrategias para no disminuir la vacunación en los grupos principalmente vulnerables que me voy a enfocar en un momento más. Por ejemplo, ahorita en África, si seguimos en África vacunando como siempre hemos vacunado, ¿no? Siempre han vacunado en África, igual que como todos los años, aún teniendo COVID. Por cada muerte atribuible a una infección por COVID adquirida durante una visita pediátrica por vacunación en África, habrá 128 muertes futuras prevenibles por vacunas, si se sostienen los programas. Ahora imagínense, si no sostenemos los programas, estos 128 muertes, ¿cuántas podrían incrementarse si no tenemos coberturas de vacunación? Y esas muertes van a ser una tercera parte secundarias a sarampión y pertusis, que son los que tienen un R0 mucho más alto. Ahorita voy a hablar de R0 para tener esto más claro. ¿Cuáles son las estrategias de respuesta? Pues sí, claramente debemos de decidir mantener la vacunación, pero deben tomarse en el contexto de las normas locales de distanciamiento social. En alguna de estas conferencias de prensa, el subsecretario López-Gatell habló de que esto es una
un servicio esencial, ¿no? Porque decían es que los que no son esenciales se tienen que quedar en su casa, y mencionó que la vacunación es un servicio esencial. A mi parecer faltó un poquito de cómo sí realizar esta vacunación, cómo acercarnos a los centros de vacunación, conocer cuáles son los estatus de los centros de vacunación, qué seguridad tienen los centros de vacunación, cómo están llenos, si están evitando que haya mucha gente. Entonces, faltó toda la parte operativa para entender cómo sí podemos ir a vacunarnos a estos centros de vacunación. Como les mencionaba, las campañas de vacunación masiva deben ser temporalmente suspendidas. Ante un brote, por ejemplo, lo que tenemos en este momento en sarampión, la decisión de hacer campañas masivas va a depender del riesgo-beneficio, ¿no? Sí tenemos un brote de sarampión en este momento, no hemos tenido muertes por este brote de sarampión, por suerte, pero sí tenemos que tomar decisiones de cómo llevar a cabo la vacunación en el cerco sanitario de una manera efectiva y de una manera segura. Si la respuesta a un brote se retrasa, bueno, tenemos que vigilar la morbimortalidad, incluyendo la regional e internacional, para conocer cuáles son los alcances de este brote y las necesidades de iniciar esquemas de vacunación o campañas de vacunación de manera segura. La vacunación en sitios fijos debe conducirse, ¿no? O sea, tenemos los centros de vacunación, tenemos las unidades de vacunación en México, en todo el país. Sabemos que hay centros de salud en donde podemos ir a vacunarlos. Y esos te tienen que mantener, la gente tiene que saber que están abiertos, que se tiene disponible la vacuna y que tienen que irse a vacunar, principalmente enfocándolos en ciertos grupos de riesgo que voy a mencionar. Hay otras estrategias alternativas que han utilizado en algunos otros países, a lo mejor con un poquito más de infraestructura y un poco más de presupuesto, como servicios móviles de acercamiento, pero hay que entender que aunque las vacunas son altamente seguras, se deben considerar seguras, tenemos un probable porcentaje de riesgo que presenten alguna afección sistémica que requiera realizar alguna maniobra urgente, por ejemplo, un choque anafiláctico. Entonces, si yo voy en una unidad móvil, me tengo que asegurar que llevo todo lo necesario por si alguna reacción grave se presenta posterior a la vacunación. Entonces, no nada más es voy con mi red fría y vacuno en la casa de las personas, sino voy con mi red fría, voy con mi kit para anafilaxia, voy con un médico que tenga el conocimiento de cómo reaccionar a estas reacciones graves, que aunque son las menos y se presentan en muy pocos casos, tenemos que asegurarnos que no se vayan a presentar. Y bueno, aunque las vacunas contra neumonía no son efectivas contra patógenos como SARS-CoV-2, en pandemias como las que estamos viviendo, que afectan principalmente un sistema, en este caso el sistema respiratorio, tenemos que asegurarnos, encontrarnos con adecuadas coberturas de vacunación para todas aquellas que sí previenen alguna neumonía, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque si yo tengo una coinfección de tosferina con SARS o de influenza con SARS o de neumococo con SARS, pues claramente esto va a generar un exceso de mortalidad, como les había platicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la pandemia de influenza de 1918, la mayoría de las muertes no fue por influenza, fue por neumonía bacteriana secundaria, ¿no? Y esto terminó en un exceso de mortalidad que se describió en 1847 durante otra temporada de influenza, ¿no? Entonces, sí sabemos que vamos a tener muertes en la temporada de influenza, pero si tenemos a la mayoría de nuestras personas vacunadas contra el resto de patógenos que producen neumonía, entonces podemos disminuir este exceso de mortalidad porque no produzco una coinfección en un pulmón que pueda quedar dañado después de una enfermedad infecciosa tan grave como el de influenza y en este momento SARS-CoV-2. Entonces, bueno, una de las primordiales y principales vacunas a asegurarnos que tenemos durante el tiempo que dure la epidemia y pandemia de SARS-CoV-2 es asegurarnos tener la vacuna de influenza en cuanto esté disponible en la temporada, sin tener este recordatorio de, ay, se me olvidó y en enero me estoy vacunando. No, la vacuna sale en octubre nos tenemos que vacunar y principalmente los que están en la trinchera, el personal de salud, los adultos mayores, que son los principalmente afectados por tanto por la influenza como por SARS-CoV-2 y las mujeres embarazadas, que si bien no son un grupo que parece afectar principalmente SARS-CoV-2, sí es un grupo que es altamente afectado por una infección de influenza. Y bueno, si proporcionar servicios limitados es posible,
o sea, si yo no tengo toda esta infraestructura para vacunar a todo el mundo, me tengo que enfocar a la vacunación en poblaciones vulnerables, tengo que priorizar estas poblaciones vulnerables. ¿Y cuáles son estas poblaciones vulnerables? Son principalmente 4 grupos. Todos los niños pretérmino, y pretérmino significa todos sus primeros 2 años de vida porque fueron prematuros y tienen ciertas características fisiológicas por su prematurez que los hace más susceptibles a complicarse de enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, no nada más es que el que nació pretérmino durante la pandemia, ¿no? Sino todo esto que hay alrededor de un nacimiento pretérmino. Las embarazadas es importantísimo porque imagínense si ahorita una embarazada en el 3er trimestre no recibe la dosis para proteger a su bebé contra pertusis, y este bebé nace en los siguientes 3 meses, cuando seguramente las coberturas de vacunación contra pertusis van a disminuir, claramente podemos tener un probable brote de tosferina porque disminuyó la cobertura en los niños y además no recibió la vacuna durante el embarazo, y entonces es un recién nacido en un momento muy susceptible de contraer la enfermedad. Las enfermedades crónicas con inmunocompromiso, también tenemos que asegurarnos que todos nuestros pacientes con inmunocompromisos tengan la vacunación al día, y principalmente estas que les digo que previenen neumonía, ¿no? Y todas las personas con inmunosenescencia, que por definición de edad es a partir de los 65 años de vida. Unos ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, personas viviendo con VIH son 1.2 millones, que estamos, nosotros no estamos muy lejanos a ese número, tenemos aproximadamente, ellos siendo un país del doble del nuestro, tenemos una tasa de infectados prácticamente igual, aunque tenemos la mitad en cantidad. Adultos mayores de 65 años en Estados Unidos son 52 millones, entonces toda esta población va a ser altamente vulnerable de contraer enfermedades prevenibles por vacunación si yo no priorizo la vacunación en ellos. Las recomendaciones en adultos en este momento del CDC es todos los adultos deben de recibir influenza y todos los adultos mayores deben de recibir los refuerzos cada 5 a 10 años de tétanos, difteria y tosferina. En adultos es una alternativa de profilaxis. Los que no son mayores de 65 años, sabemos que en México tenemos la indicación de tétanos y difteria, pero claramente es una alternativa agregar el antígeno de pertusis para disminuir la posibilidad de tosferina, que en este momento no está controlada prácticamente en ningún lugar del mundo. ¿De qué depende que yo me vacune cada 5 o 10 años con tétanos, difteria y tosferina? De qué tan bien tengo controladas las enfermedades. Si yo nada más me estuviera enfocando en tétanos, claramente puedo hacerlo cada 10 años, a menos que tenga un riesgo grave tuve una cortadura muy importante, una mordedura, etcétera. Ya pasaron más de 5 años, me lo aplico. Difteria está eliminado en México, también la puedo hacer cada 10 años, pero tosferina no. Tosferina tenemos brotes intermitentes porque sabemos que los adultos, los adolescentes y los adultos jóvenes pueden ser asintomáticos y transmitirlos a grupos de riesgo que sabemos en este momento que son los menores de 2 años y los mayores de 65 años. ¿Cuáles otras vacunas podemos aplicar en los adultos mayores? La vacuna contra herpes zóster, que está indicada a partir de los 50 años. Tenemos que asegurarnos que todos nuestros adultos mayores tengan la vacuna contra neumococo, tanto la 23 valente como la 13 valente. Y la 13 valente además está indicada en personas con inmunocompromiso, fuga de líquido cefalorraquídeo, alguna alteración óptica que tenga que produzca implantes, y en todos los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica pulmonar. Otras condiciones que requieren vacunas adicionales, como todos ustedes saben, son patologías crónicas. Asplenia produce un incremento en el riesgo de enfermedades por patógenos capsulados, entonces me tengo que asegurar que estén vacunados contra meningitis y contra neumococo. Diabetes tipo 1 y tipo 2 también disminuye esta inmunidad celular y son personas que debemos de mantener adecuadamente sus esquemas de vacunación. Todas las enfermedades cardiovasculares, sabemos que cualquier persona que se enferme de influenza, que tenga una enfermedad cardiovascular o una enfermedad pulmonar, la posibilidad de hospitalización y muerte se puede triplicar o incluso mayormente si tengo estas dos patologías y no estoy vacunado, ¿no? Los infectados por VIH y con inmunocompromiso. Personas con enfermedad pulmonar, definitivamente en este momento me tengo que asegurar que tengan las vacunas que no
que previenen contra neumonía, que son influenza. Sabemos que no estamos en temporada y ahorita no hay influenza, pero en octubre, en cuanto llegue, me tengo que asegurar. Tétanos, difteria y tosferina, vacuna contra neumococo y vacuna contra el... Aquí podemos ver un poco de el riesgo que tienen estas personas con patología crónica si adquieren o algún tipo de terapia intensiva, si, independientemente de la edad, ¿no? Aquí vemos una mediana de edad de 14 años, una mediana de edad de 45 años e incluso una mediana de edad de 11 años, ¿no? Entonces, el riesgo de adquirir pertusis siendo asmático incrementa altamente independientemente de la edad y por eso me tengo que asegurar que todas mis personas con patología pulmonar tengan esta vacuna. Aquí también tenemos cómo aumentó el riesgo de padecer pertusis si tengo personas que tenemos que priorizar esta vacunación. Y principalmente, si comparo con adultos de la misma edad sin patología pulmonar, claramente es un factor de riesgo muy importante para complicarnos. La Organización Panamericana de la Salud considera al personal de salud vulnerable, entonces les decía desde un principio que todos los que están en la trinchera o todos los que estamos viendo algún tipo de paciente, tenemos que asegurarnos tener nuestro esquema de vacunación completo. Y nuestro esquema de vacunación completo no solamente tiene que ver con influenza cada año y con tétanos y difteria. Tenemos que asegurarnos tener también antígeno pertusis, asegurarnos estar vacunados contra hepatitis B, hepatitis A, ¿no? Todas estas enfermedades a las que podemos estar más de cerca y ser más vulnerables por la carga de enfermedad que podemos tener. Entonces, lo que tenemos que asegurar ahorita siempre en el trabajador de la salud es tener el esquema completo de hepatitis B, que son 3 dosis, influenza cada año, sarampión, parotiditis y rubiola, que son 2 dosis para asegurar que el esquema está completo. Si nací antes de 1990 y no me han vuelto a vacunar, me falta una dosis. Varicela, que son 2 dosis. Tétanos, difteria y tosferina y meningococo son vacunas que el personal de salud, independientemente del país en el que viva, tiene que tener al día. Y bueno, el personal de salud, también la OMS, además de las indicaciones que ya había mencionado por otras organizaciones, también se tiene que priorizar, agregar el antígeno de pertusis en los trabajadores de la salud, y esta también es recomendación de la OMS, es recomendación de la OPS. O sea, realmente no hay duda de que es un patógeno que puede generar enfermedad mientras más me expongo, pero además también yo como personal de salud, aunque nada más sea portador de pertusis, puedo llevarlo a mi casa, a mi familia, tener personas de tercera edad como parte de mi familia y contagiarlos, o menores de 2 años contagiarlos y producir una enfermedad grave. Entonces, tener como personal de salud esta vacunación al día es muy importante. ¿Cuál es la apuesta al día? Bueno, en este momento tenemos que establecer prioridades. Claramente no puede salir todo el mundo a vacunarse a todas horas, pero sí tengo que asegurarme que tenga al día la vacunación de todos los menores de 2 años de edad, garantizar la vacunación a los 2 y 4 meses y de sarampión, parotiditis y rubiola a los 12 meses. Y más en este momento en México. Estas son algunas recomendaciones de España. Voy a hacer la analogía con México. En este momento en la Ciudad de México me tengo que asegurar que todos mis mayores de 12 meses, incluso si estoy en el cerco sanitario, de 6 meses en adelante tengan la vacunación en la embarazada, que ya les platiqué lo importante que es vacunar a la embarazada contra pertusis. Si bien la embarazada no se va a enfermar gravemente contra pertusis, si el bebé nace sin sus anticuerpos en un momento que bajaron las coberturas, puede haber consecuencias graves en un recién nacido, incluso en un menor de 2 años. Tenemos que vacunar en brotes epidémicos y posexposición. Nuevamente regreso a sarampión. Y población de alto riesgo que ya platiqué. En Argentina las recomendaciones es, una vez que empezamos apuesta al día, priorizan al personal de salud y a los mayores de 65 años. En una segunda etapa están priorizando a los de 2 años y a los menores de 2 años y embarazadas. Y en la tercera etapa al resto de la población con factores de riesgo, ¿no? Entonces es de manera escalonada, dependiendo algunas prioridades de salud pública de cada uno de los países. En Inglaterra, por ejemplo, están priorizando la vacunación contra el sarampión, rubiola y
parotiditis, la vacunación de pertussis durante el embarazo, neumococo para los grupos de riesgo, y esto es principalmente para evitar complicaciones pulmonares en pacientes que pueden además coinfectarse con COVID. La Organización Panamericana de la Salud, principalmente influenza en el personal de salud, adultos mayores, sarampión, considerar la dosis 0 entre los 6 y 11 meses en sitios con brotes activos, lo que le comentaba, en este momento que tenemos brotes activos en México, la dosis 0 es de 6 a 11 meses. ¿Y por qué 0? Porque no la tomo en cuenta en el esquema de salud. Si yo pongo esta vacuna triple viral antes de los 12 meses, solamente es para protegerlo en ese momento, pero es 0 porque no es tomada en cuenta y necesito 2 dosis más después del año de edad. Neumococo, también, nuevamente, reiterando que disminuye neumonías en este momento. Y tenemos que considerar el número de reproducción básico. Les decía que el R0 es muy importante. El R0 es el número promedio de casos secundarios producidos a una persona infectada en una población susceptible. Entonces, si yo estoy alrededor de población susceptible y tengo SARS-CoV-2, voy a infectar aproximadamente a 3,5 personas alrededor de mí. Pero si tengo sarampión, voy a infectar de 12 a 18 personas alrededor de mí. Ese es el R0. Mientras más alto sea mi R0, más altas coberturas de vacunación necesito para esta inmunización por rebaño. Yo sé que inmunización por rebaño ha sido ampliamente discutida por el doctor Hugo López-Gatell en las conferencias de prensa, pero sí quiero enfatizar que esta vacunación por rebaño se adquiere exclusivamente después de que una gran cantidad de población ya no es susceptible a la infección. Y esto puede ser por las vacunas. Si yo tengo una cobertura de vacunación muy alta, por ejemplo, el sarampión del 95%, tengo una vacunación de rebaño ese 5% y puedo no preocuparme por ellos. Pero si baja este porcentaje de vacunación desde el 95%, voy a empezar a tener casos porque su R0 es muy alto, puede ser hasta 18. Con un R0 como el de COVID, como el de SARS-CoV-2, que es de 3.5, necesito una inmunidad de rebaño del 82%. Esto quiere decir que el 82% de las personas alrededor de mí no tienen que ser susceptibles para que la inmunidad de rebaño sea efectiva. Y eso no lo voy a adquirir hasta que o tenga la vacuna o se contagie el 82% de la población, en que yo espero que sea de manera muy paulatina. Cómo se comportan los virus respiratorios a lo largo de la temporada. Por ejemplo, virus inicial respiratorio tarda hasta 3 años en vacunar a todos los susceptibles, que son los niños menores de 2 años, ¿no? Si yo pongo algún otro virus que no tenga vacuna respiratorio, tarda aproximadamente 2 años y medio en vacunar en infectar a todos los susceptibles. Entonces, si no sale vacuna para SARS-CoV-2 en estos 3 siguientes años, son el tiempo que nos vamos a tardar en enfermarnos todos. Porque sin una vacuna, si este virus sigue circulando, todos nos vamos a enfermar. Pero lo que queremos es enfermarnos de poquito en poquito para evitar la saturación de sistemas de salud. Entonces, de eso depende la inmunidad de rebaño, del R0, ¿no? Y las coberturas, y para lo que tengo vacuna, ese R0, pues claramente es importante para que yo conozca qué coberturas de vacunación conozco, qué coberturas de vacunación necesito. Puedo coadministrar básicamente todas las vacunas. Si de repente va un niño y le tocan 5 piquetes, bueno, no hay un número máximo de piquetes, pero tampoco hay un número mínimo. Yo, por ejemplo, como pediatra no me gusta picarlo más de 2, pero en este momento, pues si le tocan 4, pues no, le pongo su cremita. Las que no se pueden aplicar juntas son Prevenar con vacunas de meningococo, PCV13 con meningococo o PCV13 con PCV23, ¿no? Realmente no puedo poner las vacunas que van dirigidas contra el mismo patógeno el mismo día y sí tengo que tener algunos intervalos de vacunación importante para que las dos sean efectivas.
¿no? Otras que no puedo poner juntas son sarampión, paperas y rubiola con fiebre amarilla. Sí puedo vacunar con sarampión, rubiola y varicela el mismo día. Si no lo hago el mismo día, me tengo que esperar 4 semanas entre una y otra. Todas las que ponga de virus vivos, siempre tengo que esperar hasta 4 o 6 semanas para cualquier otra aplicación. Toda la que ponga de inactivados, puedo vacunar al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente sin ningún problema. Los intervalos, esto es muy importante para decidir en este momento la puesta al día, ¿no? Una que sí sabemos que no podemos iniciar en niños grandes, ¿no? Si de repente ahorita tenemos un lactantito en casa que no fue a vacunarse a los 2, 4 meses con rotavirus, no puedo iniciar una vacunación después de la semana 15 porque no puedo terminar el esquema después de los 8 meses de edad. La edad máxima para la vacuna de rotavirus son 8 meses de edad, ¿no? Entonces realmente es una vacuna, porque además todos los que somos pediatras que vivimos antes de la vacuna de rotavirus, claramente vimos que tiene un impacto en la salud pública muy importante. De hecho, muchos pediatras disminuyó muchísimo nuestro trabajo porque salió la vacuna de rotavirus al mercado. Y bueno, la edad máxima, la OMS lo permite hasta 24 meses, entonces vamos a tener que entender en este momento cuántos quedaron sin vacunarse y si existe la posibilidad de vacunarlos hasta los 2 años, dependiendo qué cantidad de casos se incrementen en nuestro país por rotavirus, ¿no? Entonces, ya iniciar esquemas tardíos de estas vacunas. Aumentar el intervalo entre dosis no disminuye la efectividad de la vacuna, ¿no? ¿Qué pasa con los intervalos? Yo tengo, por ejemplo, la vacunación de triple viral al año y la segunda a los 6 años. Eso es por indicación nacional, es por indicación del sector salud, pero el intervalo y la efectividad yo la voy a tener hasta que complete mi esquema, que son 2 dosis, ¿no? Pero yo puedo ponerla tan rápido como 4 semanas después. Puedo poner una triple viral al año y la siguiente triple viral al año, un mes, y con eso termino el esquema y no me vuelvo a preocupar por ese esquema. Ese es su intervalo mínimo. Entonces, en este momento tenemos que entender los intervalos mínimos de vacunación para ponernos al día de todas las que están retrasadas. Entonces, no es necesario reiniciar, ninguna vacuna se reinicia, si me ha tardado 10 años en poner la segunda dosis, solamente se completa. La única que se reinicia es cólera. Y bueno, lo que mencionaba de los intervalos mínimos, sí, si vacuno antes del intervalo mínimo, eso sí, la dosis que estoy poniendo antes de que termine el intervalo mínimo no sirve, porque interfiere con la respuesta y la protección de la anterior. Entonces sí tengo que conocer los intervalos mínimos entre las mismas vacunas para la primera y la segunda dosis para que esta vacuna sea efectiva. Entonces es básico revisar las recomendaciones de cuáles son los intervalos mínimos. Les mencionaba de la triple viral, el intervalo mínimo es 4 semanas, pero si pongo, por ejemplo, la cuádruple viral, el intervalo mínimo son 6 semanas por la gran cantidad de antígeno de varicela, ¿no? Entonces tengo que conocer estas variaciones. Y bueno, algunos ejemplos, aquí les mencionaba, son 4 semanas según la OMS, CDC según la OMS, y recuerde que si hubiera un brote de 90-95, los vacunados responden a la primera dosis contra sarampión y asegurar que eventualmente terminen sus D. Son 4 semanas para la serie primaria, o sea, la de 2, 4 y 6 meses, y 4 semanas para la serie primaria y 6 meses para el refuerzo de la cuarta y quinta dosis. Aquí tenemos 2, 4, 6 meses y 18, pero puede ser tan cercana de las 2, 4, 6 y luego 6 meses después para aplicar, o sea, al año aplicar la vacuna. Entonces, tenemos que tomar en consideración estos intervalos mínimos para completar esquemas lo más pronto posible. Todas las vacunas de rotavirus las vacunas de virus vivos tomados se pueden dar junto con vacunas que tienen indicada a la misma edad. ¿Y por qué dije tomados? Porque, como les mencioné, todas las vacunas de virus vivos parenterales, si no las aplico el mismo día que la vacuna de otra vacuna que le corresponde, me tengo que esperar. Esto no pasa ni con rotavirus ni con Sabin. Y bueno, las vacunas contra neumococo, las 4 semanas son intervalos mínimos entre la primera, la segunda y la tercera dosis y 8 semanas para la última dosis, ¿no? Entonces, bueno, son varias
Son algunos ejemplos que tenemos que tomar en cuenta para esta puesta al día en el momento que empiecen las personas a llegar a vacunar. Pero una cosa que les recomiendo es que les mencionen a sus pacientes que la vacunación es esencial y es uno de los servicios que no debió de haber parado durante la pandemia. Y ya para concluir, bueno, la crisis, todas este tipo de crisis representan un riesgo para programas de vacunación y esto lo hemos visto históricamente, no es que esté pasando en este momento, tenemos ya muchos datos de pandemias anteriores que impactan en esto, entonces terminando esta pandemia vamos a tener algunos brotes y eso históricamente ha sido una realidad. Entonces, bueno, tenemos que asegurarnos que esto sea lo menor posible, ¿no? Aumenta las posibilidades de enfermedades con tendencia a brotes. La decisión de mantener la vacunación, como mencioné, depende de las normas locales y tenemos que hacer ambientes seguros para que la gente vaya a vacunarse. Y bueno, se tienen que priorizar la vacunación en este momento contra enfermedades respiratorias porque es un virus que afecta principalmente el tracto respiratorio. La vacunación se debe priorizar en grupos vulnerables, se debe considerar los intervalos mínimos para la puesta al día. Por supuesto, priorizar en grupos la coadministración, qué tantos piquetes va a aguantar, intervalos mínimos y máximos. Y lo más importante, la farmacovigilancia, ¿no? Sabemos que las vacunas como biológicos son los biológicos más seguros de todos, incluso que el paracetamol, ¿no? Pero eventualmente pueden tener algún efecto adverso y se deben de reportar tanto a COFEPRIS o al laboratorio que produce que produce la molécula que aplicaron, ¿no? Entonces aquí les dejo por lo menos los teléfonos y los contactos de las vacunas de GSK, ¿no? Pero también hay un link en la página de COFEPRIS para reportar este tipo de efectos adversos. Con esto termino y espero haber dejado tiempo para preguntas y respuestas. Si alguien de viva voz tiene ya alguna de las preguntas o inquietudes, comentarios para la doctora Huerta, que lo diga en el chat o a ver si Diana me ayudas para habilitarle el micrófono al que quiera hacer alguna pregunta. Mientras voy a ir contestando las preguntas que tengo en el chat, mientras alguien quiera abrir su micrófono, me preguntan ¿cuándo se debe vacunar contra pertusis en personas con patología pulmonar? En México, por la epidemiología de pertusis, es cada 5 años. Yo quisiera hacer una pregunta. Danae Díaz, pediatra. Hola. Dígame, doctora. Doctora, buenas noches. Aquí me llamó la atención sobre lo de la vacunación de rotavirus. Dice que no se debe de iniciar o no se recomienda iniciar después de las 15 semanas de vida. Esto para completar las 3 dosis. Pero también veo que el intervalo es mínimo de 4 semanas. O sea que cada mes pudiera yo darle la vacuna a ese hijo. Así es. Sí, así es. O sea, por ejemplo, si ahorita llegan los niños a la semana 15, pues escojo mejor las vacunas que son solamente 2 dosis y la aplico en la semana, o sea, el 15, bueno, no, en este momento, la semana máxima para aplicar rotavirus es la 16. ¿No? Entonces, yo, Gloria Huerta, no los dejaría sin ninguna dosis, aplicaría una, pero ya no podría aplicar por el tiempo la segunda. Pero, por ejemplo, los niños pueden empezarse a vacunar contra rotavirus desde el mes de vida. Entonces, puede ser al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y terminé, si es que escogí el de 3 dosis, o al mes y a los 2 meses, si es que escogí el esquema de 2 dosis. ¿No? De acuerdo. Muy probablemente, si empezamos a ver enfermedad por rotavirus, cuando esto termine por la disminución de las coberturas, muy probablemente utilizamos recomendaciones de la OMS de extender la edad hasta el año o incluso hasta los 2 años de edad para aplicación, evaluando riesgo-beneficio con intususcepción, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. A ti. Adultos asmáticos, los alergólogos dicen que no aplicar Priorix. Híjole, la verdad es que no sabría el por qué, porque no hay ninguna contraindicación. Antes, las vacunas de sarampión, rubiola y parotiditis tenían cepas que generaban ciertos efectos inmunológicos, pero esas eran las vacunas cuando salieron en 1960. Tenemos una vacuna, bueno, no tenemos, había una vacuna en 1960 que no era tan efectiva, porque era, además de virus muertos, eran cepas que podían tener algún tipo de reacción inmunológica que probablemente, históricamente, a esto se refieren, pero en este momento el tipo de cepas que incluyen las vacunas triples virales
ya no tienen este riesgo asociado, entonces no existe ninguna contraindicación en pacientes miasmáticos. La triple viral no se hace en huevos, se hacen embriones de pollo, entonces ni siquiera los alérgicos al huevo tienen esta contraindicación. Si llega un paciente a los 5 años de vida y solo tiene una dosis de DPT, una de hepatitis B, ¿cómo puedo iniciar el esquema para inmunizarlo? Bueno, a los 5 años de vida, ya perdieron la vulnerabilidad para rotavirus, entonces esa la descarto. Ya perdieron en general la mayor probabilidad de complicación contra neumococo, pero yo aplicaría una porque sigue siendo una edad pediátrica y con una vacuna después del año puede ser suficiente para un niño que sea sano. Entonces aplicaría esa dosis de neumococo. Le pondría, por supuesto, sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. Por supuesto, le pondría hepatitis B, completaría el esquema de hepatitis B, y este esquema de hepatitis B, el intervalo mínimo es un mes después, pero como ya llegó, entonces puedo poner esa y la siguiente para la tercera dosis son 6 meses después. Entonces, las únicas que descartaría serían las que ya no son un problema de salud pública a su edad, que en este momento sería únicamente rotavirus. Entonces, completaría DPT, pero ya no con hexavalente o pentavalente, que tienen una cantidad muy alta de antígeno, sino con DPT minúsculas, completaría el esquema, que serían 2 dosis más. Aquí es importante que el esquema primario de DPT son 3 dosis, con intervalos mínimos de 4 semanas, ¿no? Entonces, aplico TDAP minúscula, y luego un refuerzo 6 meses después de terminar el esquema primario, ¿no? Entonces, todas estas posibilidades dependen de a qué sigue siendo susceptible, ¿no? Rotavirus sería la única que no aplicaría. Que si puedo repetir lo correspondiente al R0. A ver, primero, son las 2 dosis de triple viral. Sí, las 2 dosis de triple viral se tienen que poner y no tienen ninguna relación con alergia. ¿Puedo repetir lo correspondiente del R0? Sí, por supuesto. El R0 tiene que ver con la capacidad de una persona enferma a contagiar susceptibles. Si yo estoy en una sala llena, en este momento, por eso dicen 10 personas, pocas personas, muy, muy lejos, etc. Si yo en este momento tengo SARS-CoV-2 y tengo una sala llena de todos los que no se han infectado, yo, aunque esté llena esta sala, el R0 de SARS-CoV-2 es de 3.4. Nada más voy a contagiar a 3.4 personas que tenga más cerca de mí, ¿no? Que estén a menos de 1,5 metros de distancia. Porque si están a más lejos de eso, no los puedo contagiar, porque no llega hasta allá. Pero si estoy en una sala llena de personas con sarampión, voy a contagiar a 18, igual que con pertusis, ¿no? Entonces, esta capacidad de contagio es como se mide el R0, ¿sí? O sea, el SARS-CoV-2 es contagioso, pero tampoco tanto, ¿no? Así estemos cerquita, 80 personas, yo, Gloria Huerta, nada más voy a contagiar a 3.4, pero esos 3.4 que contagié van a contagiar a otros 3.4 y así, ¿no? Y entonces por eso tenemos lo que tenemos. Si esto tuviera un R0 como sarampión, esto sería una guerra, ¿no? O sea, realmente no veríamos, o sea, la verdad es que los virus, la verdad es que son patógenos muy inteligentes, ¿no? Y entonces este patógeno es más inteligente que ébola porque vive más tiempo en el hospedero y entonces es más capaz de transmitirse. El ébola tiene un R0 chiquito, tiene un R0 de 1.2. ¿Por qué? Porque llega y deshace el sistema inmunológico, deshace al hospedero y entonces ya no tiene esta capacidad de transmitirlo y se muere, ¿no? Entonces es un virus tonto, por decirlo de alguna manera. Este no, de poquito en poquito, pero tampoco es tan inteligente como sarampión, ¿no? Que si esto fuera una epidemia de algo que se contagie como sarampión, sería realmente otra situación de salud pública. Muchas gracias por sus felicitaciones, muchas gracias. Entonces, es no suspender, ay, se me fue. Es no suspender ninguna vacuna aún con la pandemia. ¿Eso sería lo ideal? Sí, eso sería lo ideal, ¿no? O sea, es una actividad esencial, es una actividad esencial, definitivamente
debió de haberse seguido. Sí, las campañas de vacunación se tuvieron que suspender y eso es cierto, ¿no? Pero sí es esencial y deben de continuar. ¿Qué más? Si aplico Prevenar 3, ¿es necesario poner otra dosis o puede ser única? Depende de la edad, ¿no? Si es un niño mayor de 1 año, con una dosis de Prevenar 3 es suficiente. Si ya es un adulto neumópata, tengo que aplicar, o sea, ya es un adulto con enfermedad pulmonar o un adulto mayor, necesito las dos, necesito Prevenar 13 y necesito 23. Dependiendo de cuál ponga primero es el intervalo mínimo de la siguiente, ¿no? Pero cuando tengo patología pulmonar, es un adulto mayor, necesito ambas. Actualmente, ¿cuál es la situación de los casos de desempleo en el país? Híjole, la verdad es que según la página tenemos 170 casos aproximadamente, pero no estoy segura que se estén actualizando tan rápido como habitualmente se actualizan, ¿no? Pero bueno, con 170 casos son la mayor cantidad de casos desde que lo teníamos eliminado, ¿no? El año pasado tuvimos 20. Ahorita todas las delegaciones, bueno, todas las alcaldías tienen alguna persona con sarampión y se salió el brote a Campeche con un caso y ahorita hay 2 casos en Campeche y entonces la indicación en este momento de vacunarse en donde están los casos es vacunar a todas las personas a 30 cuadras, ¿no? Y ahí están haciendo una vacunación, sí, del cerco sanitario, el personal de salud, ¿no? Entonces, ahorita la recomendación es, por lo menos todos los médicos nos tenemos que asegurar de tener 2 dosis. Una de las preguntas que me hacen las mamás es que si no estoy saliendo, ¿por qué me tengo que vacunar? Pues como les decía, nadie tiene una casa que sea completamente autosustentable y que no tenga que salir al exterior. Entonces, pueden quedarse en casa los niños, pero papá y mamá tienen que estar saliendo y pueden traer el microorganismo. Entonces, en este momento yo les diría que todos los niños que vayan a su consulta se aseguren que tengan las 2 dosis de sarampión si viven en la Ciudad de México y principalmente en Gustavo Amadero. ¿De qué marca depende el mercado para preguntar? Pues hay 2 marcas, ¿no? Hay 2 marcas y nada más hay que asegurar. Lo que pasa es que no puedo hablar de marca porque está en contra del conflicto de interés que puse, pero son 2 marcas. Las 2 son igual de efectivas, nada más me tengo que asegurar que sean. Cuando DPT mayúscula en privado son hexavalente y pentavalente. DPT minúscula hay 2 laboratorios, ¿no? Una es de GSK y una es de Sanofi, ¿no? Y entonces nada más me tengo que asegurar que sean DPT minúscula. La única mayúscula en las 2 es la de tétanos. Muchas gracias por sus felicitaciones. Creo que ya no tengo más. Personal de sarampión tiene también 2 dosis, sí. Personal de salud tenemos que tener 2 dosis. Yo tengo como 10 porque cada vez que entraba a un hospital y como no tenía evidencia documental de que me habían vacunado, entonces pues me volvían a vacunar y como no lo apuntaba en ningún lado, pues no tenía evidencia documental para el siguiente hospital. Pero si no lo sé como personal de salud y nací después de 1990, me tengo que aplicar una segunda dosis. Creo que es. ¿Por qué la cartilla nacional de vacunación está corto para las recomendaciones de inmunizaciones extrainstitucionales? Pues miren, la verdad es que la cartilla de vacunación de México es una de las más completas de Latinoamérica. Entiendo que faltan algunos antígenos como varicela, hepatitis A, que son importantes y que tienen una carga de enfermedad importante. Meningococo en México por alguna extraña razón no salta, ¿no? O sea, hay mucho en Estados Unidos, hay mucho en Sudamérica, en México, nuestro gen azteca, la verdad es que no sabemos por qué no tenemos casos de meningococo, porque ni siquiera es que no los veamos, porque son muy evidentes, y si se nos va uno, se hace un brote, ¿no? Entonces, realmente no tenemos una mala cartilla de vacunación, es bastante buena. Aquí lo que nos tenemos que asegurar es tener las coberturas. Y ahorita, bueno, dentro de las prioridades, tendrán que escoger el nuevo antígeno, pero bueno, si ahorita me ponen a escoger entre qué incluyo, hepatitis A o COVID, pues creo que ni siquiera lo pensaríamos, ¿no? Entonces, se van modificando las necesidades de salud pública, ¿no? Entonces, a lo mejor tenían la idea de meter un nuevo antígeno como hepatitis A,
pero sale la vacuna contra SARS-CoV-2 y entonces pues hepatitis A va a tener que esperar, ¿no? Porque depende mucho del presupuesto, claramente, ¿no? Meningococo en niños, ¿cuándo se recomienda y cuántas dosis? Depende. Si la aplico antes del año de edad, tiene que ser 2 dosis antes del año y una después. Si la aplico después del año, una dosis. Y si tiene algún factor de riesgo, tengo que aplicar otra dosis 4 años después. Muchísimas gracias por sus felicitaciones a todos. Y creo que esa es la última pregunta. No sé si alguien quiere abrir su micrófono o alguien quiere hacer alguna otra pregunta. A ver, ahí creo que hay otra. ¿Existe algún beneficio de personas que tienen BCG con respecto a los que no tienen la presentación de gravedad de COVID? En este momento la respuesta es no. Parecería ser antes de que llegara a México, que los países que tenían como indicación de vacunación universal de BCG les estaba yendo mejor. A los mexicanos no parece ser esa la realidad, pero tendríamos que analizar ese punto y en este momento podría, porque muchas personas me han hablado pidiéndome la vacuna de BCG y la vacuna de BCG no está indicada para ciertas edades, ¿no? Entonces, no, en este momento, teóricamente debería, pero en este momento sabemos que independientemente pudiera proteger, en México estamos viendo algo diferente. Doctora, buenas noches, muchas gracias. En adolescentes, ¿qué vacunas tendríamos que estar cuidando en este momento? En adolescentes nos tenemos que asegurar tengan sus por lo menos tétanos, difteria y tosferina, ¿no? Que serían, yo sé que la cartilla de vacunación dice TD, yo en lo personal les diría pónganle tosferina porque es la que en este momento podría evitar alguna patología pulmonar. Entonces les diría el refuerzo de tétanos, difteria, sarampión, rubiola, hay una, en la cartilla de vacunación dice SR. ¿Y esto por qué? Porque parece ser que algunas de los anticuerpos para rubiola pueden perderse a lo largo de los años, aunque sarampión no. En este momento no sería una urgencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en los adolescentes en general, aunque ahorita solamente les recomendaría esa TD si tienen que asegurar esa vacunación, si ya los van a sacar, pónganle su VPH y asegúrense que tengan hepatitis B, ¿no? Que son enfermedades de transmisión sexual que son muy frecuentes y que se nos olvida vacunar a los adolescentes. Entonces, una recomendación para los adolescentes es una vez que vayan ya a vacunarse, pues que les apliquen todas las que le falten, porque para que vuelvan a ir es muy complicado y entonces son oportunidades perdidas. Soy personal de salud, perdón, ajá. Y la vacuna del VPH, por ejemplo, si pierden alguna dosis, hace rato decía usted que no había que reaplicar si habían dejado tiempo entre una dosis y otra. ¿Es así? Así es, no tengo que reiniciar. Aquí la diferencia con VPH es que si me la pongo antes de los 15 años son 2 dosis. Si de repente, por ejemplo, me puse una a los 13 años y se me olvidó la segunda y me la pongo a los 16, pues allá ni modo, ya son 3, ¿no? Si me lo hubiera puesto 6 meses después, pues nada más hubieran sido 2. Entonces esa sería la diferencia. Muchas gracias. De nada. Si soy personal de salud y mis hijas de 11 meses y otras de 5 años, 10 meses, ¿debo adelantar su vacuna sarampión? Pues yo le diría que no se trata de adelantar, ¿no? Es nada más utilizar intervalos mínimos y le diría que sí, ¿no? Entonces a la de 11 meses sí le pondría su primera dosis y a la de 5 años, 10 meses también le pondría su segunda dosis. Y realmente no estoy adelantando, esa es una medida de salud pública, pero el intervalo mínimo son 4 semanas. Entonces, hay países que la ponen al año y a los 2 años, hay otros países que le ponen al año y al año 1 mes, ¿no? Entonces, realmente no es adelantar. Para la cartilla de vacunación sí, pero es nada más disminuir el intervalo de vacunación. Hay una gran cantidad de padres jóvenes contra vacunas y sí, nuestro trabajo es que no existan esas personas y educarlos y hacerles entender el valor de la vacunación cada vez que nos enfrentemos a ellos. Yo la verdad es que espero que esta pandemia sirva en algo en ese sentido, ¿no? Veo tristemente que no parece ser así, pero sí entiendo esto de los grupos antivacunas. Por suerte México no es uno de los más graves y de nosotros, la comunidad médica, depende de que esto no se perpetúe, porque además debemos de ser los primeros en irnos a vacunar, ¿no? A mí lo que más me preocupa es que un médico diga, no te tienes que vacunar, ¿no? Que evite la vacunación. Y creo que son todas las preguntas. A ver, ahí bien. Sin duda, las vacunas salvan vidas, sí, por supuesto. Gracias por compartir. A la orden, siempre con mucho gusto. Me encanta este tipo de foros. Muchísimas gracias por su atención. Pues, doctora Gloria Huerta, ha sido excelente su presentación. Quiero agradecerle a nombre de Médicos Unidos su
su tranquilidad, su buena onda a pesar de las cosas. Y quiero felicitarla porque a pesar de estos imprevistos, tuvimos 50 participantes, lo cual es un récord. Así es de que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Y no sé si alguien quiere agregar algo, pero yo estoy muy, muy agradecido con usted, doctora. Muchas gracias y a sus órdenes siempre. Que tengan muy buena noche y por favor síganse cuidando todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues cerramos esta presentación y les quiero informar que la semana que entra vamos a tener a la licenciada en Ciencias de la Educación, Diana Dávila Patiño, con el tema de desarrollo humano, cómo cuidar las funciones cognitivas en tiempo de aislamiento. Creo que es una plática interesante dado estos tiempos. Les agradezco a todos y que tengan muy buena noche. Gracias. Gracias, doctor.